Desde hace 3 años venimos exigiendo pues la participación de los grupos étnicos en el proceso de paz, porque hemos hecho un análisis de los acuerdos y vemos que muchos de los acuerdos pueden significar un riesgo para los derechos étnicos territoriales que tenemos y para la pervivencia de los territorios. Pero lo otro que nos preocupa es que mismas políticas económicas ¿sí? Están avanzando frente al despojo territorial y frente a las afectaciones en nuestros territorios. Entonces, bien que se está avanzando en un proceso de paz, ¿sí? Que creemos que lo requerimos, o por lo menos el avance del cese del conflicto armado entre 2 actores armados, faltan los otros, ¿sí? Y que aclamamos que sean con los otros también. Pero pues la paz no se va a lograr solo con el acuerdo, ¿sí? Y sí hemos venido exigiendo la participación en ese proceso. Inicialmente nos decían, no, es que ustedes no tienen que ir a Cuba porque el acuerdo no es general. El acuerdo es general, perdón. Y lo que dijimos, pero es que la protección de la diversidad étnica y cultural de este país también es general, ¿sí? Es de interés general para la nación colombiana. Pero también de manera desproporcional, como pueblos indígenas y afrodescendientes hemos vivido el conflicto armado que no empezó hace 60 años, sino que ha sido histórico y sistemático y estructural, ¿sí? Y muchos va y vienes, muchas reuniones, muchas discusiones. Fueron varias personas que hacen parte de la Comisión Étnica de Paz, que es una articulación entre el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, articulado por varias organizaciones afrocolombianas, que decidieron articularse para apostarle a hacer una apuesta política que permitiera la garantía, establecer mecanismos de salvaguarda frente a la implementación de los acuerdos. Y por otro lado, la ONIC y Consejo Mayor y otras organizaciones indígenas que también hicieron una articulación para apostarle a lo mismo. Y lo que hicimos fue juntarnos afrodescendientes e indígenas para hacer una plataforma digamos, comunitaria organizativa de pueblos étnicos que le llamamos Comisión Étnica de Paz. Y ahí hemos venido haciendo análisis, entonces estableciendo principios de interpretación para la aplicación de esos acuerdos en los territorios nuestros. Hemos venido estableciendo mecanismos de salvaguarda a los puntos críticos que vemos con preocupación, y también cómo esos acuerdos permiten el avance frente a la garantía de los derechos nuestros. Porque no puede ser que hemos vivido la guerra, pero ahora que se está avanzando en un proceso de paz, ¿sí? Que para construirlo falta mucha tela por cortar, estemos como rezagados o excluidos, ¿cierto? Entonces ayer lo que se hizo fue que antier viajó un grupo de afrodescendientes indígenas a La Habana, donde llevaron el capítulo étnico que construimos para que fuera parte del acuerdo final. Y pues no tenemos certeza de la información de que ya se haya incluido, pero es parte de lo que nos dijeron, que incluyeron parte de, como digamos las partes más fundamentales o estructurales, se incluyeron en ese acuerdo final. Yo tengo una duda, ¿quiénes o qué personas del Estado directamente del gobierno han estado pues con ustedes acompañándolos, estando ahí siguiendo la petición, están pues como ya lo había dicho, haciendo el apoyo continuo para que pues no los dejen a un lado y se escuchen sus peticiones? No, mire, eso ha empezado, el diálogo ha sido desde el presidente. Sí, ustedes saben que hubo un grupo de gente que fue a la Casa de Nariño, una reunión, y hubo toda una discusión al interior de los procesos organizativos afrodescendientes, porque se hacía necesario exigir la participación nuestra en ese proceso de paz. Nosotros también hemos hablado directamente con el Alto Comisionado de Paz, ¿sí? Y yo, por ejemplo, yo fui una de las víctimas que fue, más que víctima, de las personas que han vivido hechos victimizantes, que fue a La Habana, ¿sí? En la quinta delegación. Y cuando yo fui, yo llevé una carta de la Autoridad Nacional Afrocolombiana donde solicitaba la participación como pueblo afrodescendiente. Esa carta nunca fue respondida. Después hubo una reunión con el Alto Comisionado de Paz y las 60 personas que fuimos como personas que hemos vivido hechos victimizantes a Cuba, y ahí yo le pregunté por la carta. Dijo que no conocía la carta, que no sabía, nunca tuvimos una respuesta oficial,
Pero entonces ahí es donde él me responde que no era necesario ir allá y que nuestra participación iba a estar en la implementación, pero si la estructura de un acuerdo no está claro, entonces la implementación, pues ahí tenemos problemas. Así que pues ha habido muchas discusiones también. Desde la comisión étnica no ha habido reuniones directamente con Humberto de la Calle, ¿sí? Y pues él ha estado como sí, vamos a ver cómo hacemos, pero lo que quiero decir es que hubo mucha dilación del gobierno para decir sí. Estas comunidades han sufrido el conflicto y merecen la participación, tanto que ayer en el anuncio general quien planteó la participación y la creación del capítulo étnico fue Iván Márquez. El gobierno no dijo nada sobre eso, ¿sí? Y eso pues nos deja ver también cómo el gobierno no está interesado en la garantía de los derechos nuestros, que históricamente ha pasado. La ley 70 no se ha reglamentado, las órdenes de la Corte en materia de protección de los derechos de las comunidades étnicas desplazadas, afrodescendientes, indígenas no se han implementado. Han pasado 5 años de la ley de víctimas y no ha habido un solo caso de reparación colectiva integral en pueblos étnicos. Sí, hoy no hay una comunidad étnica que pueda decir sí, la reparamos. Se han hecho planes de reparación, se ha llegado hasta la formulación de las medidas, pero cuando vamos a ver cuáles son los recursos para la implementación de esos planes de reparación, no hay plata. ¿Sí? Entonces la reparación se queda relegada y eso pues hace parte de esas estructuras del Estado que no está en función de reconocer, y que yo lo que veo es una preocupación en avanzar la paz, pero también avanzar en el mismo modelo económico que viene debilitándonos en términos generales, no solamente a los pueblos afrodescendientes, sino a la sociedad colombiana en este país. Y pues no tenemos una opción para decir que no, como dice mi abuela, peor es nada. Y yo creo que eso ya es importante, que haya un grupo diciendo tenemos voluntad para dejar las armas y otro diciendo tenemos voluntad para que accedan políticamente a otras dinámicas, pues yo creo que es importante, sin decir que eso ya pues de por sí es la paz la construimos todos los colombianos y colombianas. Perdona, yo quería hacerles un comentario con referencia a lo que está planteando Francis. Aquí cuando se hizo la Constitución del año 91 se abrió la posibilidad del reconocimiento de las comunidades negras y vino después la ley 70 de 1993 e inmediatamente después de la ley 70 de 1993 vino la pavorosa operación del bajotrato. Es decir, el mismo Estado que acababa de aprobar la ley 70 de comunidades negras, a las pocas semanas de aprobada la ley, desató una operación pavorosa en el bajo trato que generó el desplazamiento de muchas de las comunidades que estaban ya incorporadas en lo que serían los consejos comunitarios. Es decir, el gobierno, como siempre, firma y borra con el codo. Y así fue con la ley. Hay casi 70 y pico mil de personas que han vivido hechos victimizantes afrodescendientes, y la mayoría son por desplazamiento forzado y amenaza. Pero dentro de esas mayorías, la mayoría son mujeres, sí, afrodescendientes. Es decir, que el conflicto armado ha afectado de manera desproporcional a las mujeres afrodescendientes e indígenas en este país, y que en última somos las que estamos resistiendo en los territorios, somos las que hemos parido, somos las que hemos vivido el conflicto armado porque nuestros hijos han sido reclutados algunos, porque nuestros hermanos han sido llevados al ejército, porque otros han sido llevados a los paramilitares, y en últimas pues nuestras mamás, nuestros primos, nuestros tíos hemos vivido el conflicto, nos ha tocado vivirlo de un lado o del otro, ¿sí? Es un conflicto que no es nuestro, una guerra que no es nuestra, que no nos pertenece, pero que nos metió y que ahora no reconoce y no protege y no garantiza esos derechos. Entonces, el que hoy tengamos una ley 70, ¿sí? Y 23 años esa ley no se haya reglamentado, pues tiene mucho que decir de el racismo estructural que sigue estando en la institucionalidad de este país. Entonces hay mucho por hacer, y yo creo que, como ha dicho mucha gente, no podemos avanzar en la paz con racismo.